Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí, en tu casa y permitiéndonos tú, más que todo entrando ahí a la puerta de tu corazón. Creemos de que va a ser un tiempo, como lo ha sido durante todo este tiempo, un tiempo maravilloso. Bueno, bien, aquí te presentamos Nuevo Set y esperamos en Dios que te pueda gustar y podamos compartir esta mañana de mucha bendición. Hay una palabra de Dios que sin duda va a estar llenando tu corazón. Bueno, hoy día se celebra una festividad mundial del Día del Amor. Creo que muchos de nosotros alguna vez nos hemos enamorado y es por eso que hoy día creo que tú y yo nos vamos a identificar mucho con una temática que está muy de moda y espero que tú seas alguno de aquellos que alguna vez en la vida te hayas enamorado. Creo que el día de hoy muchos se encuentran celebrando obviamente el Día del Amor o el Día de San Valentín, pero es probable que tradicionalmente más de alguien se ha hecho el regalón o ha querido reivindicarse de una otra forma en este día. Pero ¿será suficiente traer en las manos o en la boca de alguien la manifestación del amor? Si pusiéramos a prueba ese amor, ¿saldría aprobado? Si estuvieras frente al detector de mentiras y la persona que dices amar contigo haciéndote la pregunta, ¿me amas? ¿Qué indicaría ese detector? ¿De verdad o de mentira? Hoy día hay algo muy importante. Creo que en muchas ocasiones a más de alguien le han hecho la pregunta, ¿me amas? ¿O me sigues amando, mi amor? Yo no sé si usted es alguno de aquellos que ha enfrentado esta pregunta que muchas veces a más de alguien hace titubear o lo hace preguntarse nuevamente si es que verdaderamente está enamorado. Hay algo importante que creo que hoy día debemos de reflexionar y en base a eso venía un tema a mi mente y decía, ¿qué determina de una u otra forma un amor verdadero? Porque es probable de que usted verdaderamente o usted esté sintiendo amor por alguien, pero ¿qué es lo que de una u otra forma va a determinar que ese amor es verdadero? Y el día de hoy, en base a esto, quiero invitarte a ver 3 evidencias que vamos obviamente a ver de el verdadero amor. 3 evidencias de un verdadero amor. En el sermón que he titulado en este interrogante, ¿me amas? Acompáñeme al libro de Juan, el capítulo 21, del 15 al 19. Una historia fascinante en donde creo que podemos extraer una vez más todo lo bueno y maravilloso que la palabra de Dios siempre tiene para poder hablarnos sobre un mensaje como este. Vamos a él, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías o te vestías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta historia se encuentra en un contexto muy en particular y que quiero señalar antes de entrar de fondo a la temática que hoy día tenemos, que determina un verdadero amor. En el sermón titulado ¿me amas? No se olvide de aquello, que necesito poder entrar en un contexto. Esta historia se encuentra después de haber vivido la gran pesca milagrosa en el mar de Tiberia. Pedro decide retomar las redes y las barcas y comenzar nuevamente a trabajar en algo que cuando Jesús lo llamó, él ya había abandonado, la pesca. Era su profesión, era su campo laboral, y aquí nos muestra una evidencia: ya Jesús había muerto
y había resucitado. Y de hecho, en el texto que estamos leyendo en el Juan capítulo 21, es la tercera vez que Juan ya relata que Jesús se aparece a sus discípulos. Por lo tanto, ya llevaba días manifestándose en esta resurrección. Estoy hablando de que ya habían pasado más de 3 años, alrededor de 3 años y medio, de que estos discípulos habían vivido un tiempo con Jesús. Después de su muerte, abandonado ya la presencia física de este Jesús, este Pedro vuelve a tomar las redes. Hay una historia de fondo que él vive mientras Jesús estaba en vida, y vamos a continuación a señalarla. Pero el tema es que él decide volver al mar e invita a algunos de sus hermanos y a otros de sus compañeros que siempre estaban en las barcas con él pescando, y deciden ir al mar de Tiberia o al mar de Galilea. En esa escena, mientras están pescando, en la madrugada, Jesús se aparece a la orilla del mar y grita desde la orilla del mar, a 90 metros, dice más o menos los estudios, desde que estaba la barca hacia adentro, les grita si tenían algo para comer. Y ellos le dicen, no hemos pescado nada. Jesús les señala tirar la red a la derecha y ahí hacen una gran pesca milagrosa. Muchos peces atrapados en ese instante, ellos logran asombrarse, rescatar algo importante del botín que a ellos les permanecía y les daba estabilidad económica. Pero había una pregunta en medio de ellos diciendo, ¿quién es el que está en la orilla? Sabiendo aún que podía ser Jesús. Más Juan, cuando logra reconocer y ver que era Jesús el que estaba a la orilla, le dice a Pedro, le dice, es el maestro, es Jesús el que está ahí. Pedro corre, porque estaba con ropa más ligera, se va y se viste y no espera remar para tener que llegar de Jesús, sino que se lanza al agua y comienza a nadar. El agua a esa hora de la mañana, obviamente que la temperatura estaba mucho más baja que al mediodía o que por la tarde. Pero a él no le importó la helada del agua, no le importó la madrugada ni lo temprano que era, sino que se lanza de una y comienza a nadar para llegar a donde estaba Jesús. De hecho, el relato de Juan es tan específico en el capítulo 20, de que dice que luego sus compañeros llegaron con la barca a orillas del mar después de Pedro. Y una vez que llegan a la orilla, Jesús lo esperaba con unas brasas ahí y con un pan ya preparado para poder cocinar algún pez de que más tarde podían traer sus discípulos. Toda esta escena, cuando están ahí, a orillas de esas ascuas, a orillas de ese brasero, a orillas de ese fuego, comienza un diálogo que nunca más olvidaría Pedro. Y creo, sin ninguna duda, ninguno de sus compañeros. Un diálogo, un interrogante, que ya no sería a la mente de Pedro, sino que al corazón. Pedro, hasta ahí, era el Pedro que había negado a Jesús 3 veces y había llorado amargamente aquella traición. Se volvía a encontrar por primera vez con aquel que había negado. Después de una noche que estuvo en unas brasas a orillas de un fuego, mientras él lo entregaba, Jesús avanzaba a la cruz para tener que salvar su vida. Pedro nunca pudo olvidar ese cuadro de cuando entregó al Maestro y volvió a verlo. Hay una reacción de alguien que estaba aprovechando esa oportunidad. Y cuando le dijeron que era el mismo Jesús con quien tenía una deuda, él no tardó de tener que ir primero que los demás compañeros a tener que rendirle cuentas y a tener que entregarle un amor que había sido dañado. El mismo a quien Jesús más tarde comienza a preguntar si lo amaba, era aquel que lo había traicionado. No es fácil. No es fácil responder a aquel que le hemos engañado, a aquel que hemos decepcionado, que le amamos cuando Él nos pregunta, cuando hay una evidencia de que le hemos engañado y que le hemos traicionado. El cuadro, el contexto en el cual se encuentra Pedro en esta entrevista, la verdad es que es terriblemente emocionante. Y aquí es donde quiso Dios, mejor dicho, en que yo me consumiera en un texto bíblico para tener que hablar en este día del amor, hablar del amor.
Y pudiendo tener el libro de los Cantares, los Salmos y cualquier otra historia en donde es de una relación de parejas, en una relación de matrimonios, para tener que hablar del amor en este día del amor, quiero comenzar con, introductoriamente, tener que hablar de dónde emana, dónde nace y el protagonista del amor para que tú y yo podamos más tarde manifestar amor. Y aquí es donde hay una escena en donde yo veo que aquel que es dueño del amor reclama un amor. Y cuando veo a Jesús hablando del amor en un diálogo, obviamente que podemos extraer de ahí 3 evidencias de un amor verdadero, porque Él lo reclamó. Él tenía que garantizar y probar en alguien que había traicionado ese amor, tenía que probar de que era real y que era verdadero. La primera evidencia que quiero señalar y encontramos en este texto es el amor supremo. Versículo 15, parte A. Quiero partir señalando, primero que todo, definir la palabra supremo. La Real Academia de la Lengua Española dice que tiene el grado más alto o tiene superior en su especie. No hay nada más importante, nada más alto que esa persona. Cuando yo digo te amo, ese amor describe y eleva a esa otra persona al nivel más alto, el verdadero amor, el amor supremo. ¿Será entonces de que hay personas que dicen amar, pero que ese amor no está al nivel de la supremacía que el amor de Dios está exigiendo? Porque aquí vemos a Jesús reclamando un amor, una evidencia de un amor verdadero que pareciera estar desgastado. Y lo primero que vemos como evidencia es que Jesús reclama un amor supremo. El versículo dice, cuando hubieron comido, toda esta historia, está todo ahí, están las ascuas, está el brasero, se logra freír o asar ese pescado. Luego que están ahí, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Quiero detenerme aquí, porque justamente aquí es donde vemos una exigencia del amor. Y hace, obviamente, un comparativo de las cosas que para Pedro eran importantes y que Jesús sabía que podían ser importantes y tenía que reivindicarse ante aquel que le había fallado. ¿Te puedes imaginar emocionalmente cómo estaba ese Pedro que en más de una ocasión le dijo, yo Jesús contigo voy a la cruz si es preciso? Ese Pedro que no lo pensaba 3 veces, sino que sacaba la cuchilla o golpeaba a alguien si tenía que defender al maestro. Era un amor explosivo. Aquel que superaba en todas las acciones de sus compañeros. Pedro era conocido por tener que demostrar de que su amor estaba sobre todos los demás. Pero hoy día, en esta ocasión, ese Pedro osado, aquel que marcaba el ranking máximo del amor hacia Jesús, estaba desplomado. Y aquí venía algo importante, porque Jesús comienza una entrevista para tener que ver en ese Pedro si verdaderamente su amor hacia Dios era mayor que todas las otras cosas. Y la primera evidencia, el amor supremo. ¿Me amas más que esto? Hay 2 estos que tenemos que analizar. Cuando habla más que esto, hace referencia, los estudios hablan que hace referencia a los peces o a los discípulos. Y quiero dar respuesta a los 2 y no inclinarme a ninguno de los 2. La teología a veces nos lleva a estos estudios para tener que explicar o ahondar en esta historia. Y me pareció fascinante cuando estudié los dos supuestos estos que podían ser más importantes. Cuando Jesús le dice, ¿me amas más que estos?, me quiero volver a los peces. ¿Por qué? Porque de una otra forma, los que hacen referencia que podrían haber sido los peces que estaban ahí, hay algo importante. Pedro llevaba 3 años sin pescar nada, siguiendo a Jesús y habiendo soltado las redes, y aquí había vuelto nuevamente a hacer lo que antes hacía, cuando ya Jesús le había dicho que sería pescador de hombres. Ahora, no es fácil cuando uno le dice a Dios que yo quiero dejar todas las cosas, y como muchos están ahí en este minuto, si estás por primera vez,
es probable que te puedas identificar de igual manera con esto, cuando muchas veces le hemos dicho a esa persona que amamos, no, yo dejo todo por ti. O yo iría a cualquier parte contigo. ¿Por qué? Porque estamos en ese enamoramiento que muchas veces nos pasa la cuenta y los compromisos que salen por la boca, pasa el tiempo y más tarde volvemos a caer en el mismo error. Yo, la verdad, creo que tiene mucho que ver con ese adagio que dice que toda escoba nueva barre bien. Yo quisiera que pusieras a prueba mejor tu amor y quiero obviamente que cuestionar por medio de esta palabra ese amor que tú crees tener y que hoy día estás celebrando. Porque vamos a poner a prueba que las evidencias de ese amor se fundamentan, se afirman en otras cosas que no precisamente es la barra de chocolate, ni la invitación a cenar, ni el mejor viaje que le puedas ofrecer, ni tampoco tu juventud si algún joven hoy día está escuchando esto. Hay cosas que son mucho más profundas y que más tarde son perecederas. Pedro, aquel que todo apostaba que amaría a Jesús hasta la muerte, le falló y lo entregó. Y está siendo enfrentado nada más ni nada menos con aquel que le dijo que lo amaba y que estaría dispuesto a morir si era preciso por él. Aquí está la escena. Y es probable que tú en muchas ocasiones has estado así, o más de alguna ocasión has estado así. A ti te hablo, enamorado, el día de hoy. Aquí hay algo importante. Los peces. Aquello que muchas veces tiene referencia al sustento, al trabajo, o aquello que sostiene mi vida natural. Hay mucha gente, al igual que Pedro, Jesús ve que ahí había algo muy importante para él. Los peces para Pedro era el sustento de por vida, era lo que él únicamente sabía hacer. Y un día Jesús, a quien le había dicho que lo amaba, dejó las redes. De hecho, algunos estudios hablan de que tuvo serios problemas con su mujer, porque le tuvo que llegar a la casa a decir, no vamos a seguir pescando. Y su esposa dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Tenemos que pagar tributos a César. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo te explico? Me topé con alguien a la orilla del mar, me habló de la salvación y creo que me convertí. Le creí, quiero seguirlo. Una mujer que quizá la miraría, ¿estás seguro? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Yo no sé si hay alguien ahí que alguna vez te han dicho, ¿y tú crees que siguiendo a esos evangélicos o entregándole tu vida a Dios, Él te va a pagar la deuda? ¿Quién te dijo a ti que yendo a una iglesia el futuro tuyo está asegurado? Cuando nos enamoramos de Jesús, la verdad es que nos volvemos locos. Somos capaces de dejar aún lo que sustenta nuestra vida. Pero aquí hay algo importante, relevante en esta historia. Este hombre volvió a retomar lo que había dejado por amor, los peces. Y Jesús le está diciendo, Pedro, Simón, de hecho ni siquiera le dice Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro, que empieza a incomodarse. Sí, si usted sabe que yo lo amo. Si usted sabe que, si tú sabes que te amo. Recuerdo la historia de un chico que le escribe la carta a su novia diciéndole, mi amor, te extraño tanto. Deseo tanto estar contigo. Me trasladaría los kilómetros más largos si fuese preciso. Deseo abrazarte, besarte y entregarte todo, mi amor. Te aseguro que te iré a ver apenas termine de llover. Un amor que muchas veces es toda falacia, muchas palabras y no tiene profundidad. Jesús, algunos escritores dicen de que lo interrogó 3 veces, porque también fueron 3 veces las que él lo negó. Y fue un diálogo entre él
y el hombre que él dijo que amaba. Yo hoy día quiero enfrentar a esos enamorados. Hoy día quiero enfrentar a aquellos que lo que el mercado nos vende. Hoy día yo quiero hablarles a aquellos matrimonios que llevan años y dijeron un día haberse amado para siempre, para toda la vida. Amas de igual manera que aquel día cuando te encontraste por primera o por segunda vez con tu amada. Hoy día es probable que te estés trasladando kilómetros y te alegre mucho ver a aquella persona que amas. Te quiero dar una noticia si estás pololeando. El día de mañana tendrás que despertar todos los días con ese hombre a tu lado. Todos los días con esa chascona a tu lado. Con esa mujer a tu lado. Todos los días. Y tendrás que amarla como el primer día, si verdaderamente ese amor es genuino. No existe tal, ay, que estás gorda, ay, que te aparecieron las arrugas. No existe tal. Y este Pedro se ve enfrentado. Hay algunas personas que más tarde, o hay algunos esposos que más tarde, o hay algunos novios, o hay algunos pololos, o hay algunas amistades que comienza a diluirse ese amor simplemente por cuestiones naturales. No, es que salí tarde del trabajo, o tengo sueño, o llego en la tarde y ya no están esos abrazos, esos cariños. No, es que estoy cansado de la cabeza, tengo tanto que estudiar, en fin, y comienzas a llenarte, a enredarte con aquellas cosas que eran tan importantes para ti. No, es que tengo que ir a sacar fotos. Podrían decir algunos por ahí. No, es que tengo que sacar un tema. No, es que tengo que leer la Biblia. Hay algunos espirituales que separan la relación encubriéndose en las cosas espirituales. No, es que tengo que ir a la iglesia. Hay gente que va a una iglesia, llega a su casa y no es capaz de amar. Que en la iglesia casi se lo llevan los ángeles, pero llega a su casa y un ogro, un energúmeno, y logra pasar que se enfríe ese amor. Pareciera haber algunas familias que en la mesa, el almuerzo, no se come en familia. Uno primero, el otro después, el otro después, el otro después. ¿Por qué? Porque están esas cosas que son más importantes que la relación. Y Jesús le dijo, ¿me amas más que esto? Ahora, si no era con algo material, la otra pregunta, la otra respuesta está también que lo ame más que sus discípulos. ¿Por qué? Porque quizás, si era por los discípulos, había alguien que había perdido el primer lugar. Y ese era Pedro. Pedro, el que presumía siempre, porque era parte de su esencia extrovertida. Pedro era muy extrovertido. Y él siempre irrumpía cuando el maestro estaba hablando, o tenía que defenderlo, o tenía que levantar la mano. Él estaba siempre. ¿Puedo opinar algo? Sí. Usted es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios viviente. Oh, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre está en los cielos. ¿Vieron, chiquillos? Es el poder de Dios que está en mí. Pedro siempre fue aquel que estaba ahí irrumpiendo, protagonizando cada respuesta. Era el chico que todos miraban, era el líder innato en medio de todos sus discípulos. Choro más que los del Higüeymo. Eran pero chorísimos. Y este tipo aquí se ve completamente destronado del primer lugar, porque todos sabían de que este había sido el que negó a Jesús. Entonces Jesús va y lo enfrenta. Pedro, ¿me amas más que tus amigos? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo pienso que dentro de este Pedro había un cuestionamiento enorme por esa pregunta. Y aquí es donde creo yo que al preguntar Jesús a Pedro si lo amaba, aquí vemos que Jesús emplea una palabra que se traduce a amar y que alude a un compromiso total ante la persona que lo estaba preguntando. Pedro quizás respondió
a su vez con otra palabra que confirmaba su amor por Jesús, aunque no necesariamente su compromiso era total. No porque vacilara en el amor por Jesús, sino por lo ocurrido en su pasado, habiendo negado al Maestro. Nadie está firme ante una respuesta cuando esa pregunta está directamente relacionada con un error que cometiste, con una falta que cometiste. Por Dios que es difícil haber mentido, haber engañado y más tarde responderle a esa persona que le sigues amando y que vaya a ser fiel. Te cuesta. Hay algo que no es genuino porque en ti está el dudativo. Yo creo que este Simón Pedro algo importante aprendió, y aprendió justamente a tener que amar genuinamente. Y aquí es donde Pedro, el que siempre estuvo ahí arriba, tenía que empezar a humillarse. Y Jesús deseaba quizás justamente esto, probar este amor y en darle a entender que el amor hacia Jesús tenía que ser un amor supremo. La primera evidencia para tener que reconocer entonces si tu amor es verdadero es que tiene que ser un amor supremo. Yo invito hoy día, en esta primera evidencia, a poder usted quizás empezar a decir, a ver, y empezar a evaluar el amor que siente por un amigo, el amor que puede sentir por su esposa, el amor que puede sentir hoy día por su novia, el amor que usted pueda sentir por alguien. Hoy día póngalo en la balanza, evalúalo y di a ver si verdaderamente está primero mi trabajo, si primero está mi cuenta corriente, cosa que algunos ni siquiera comparten con sus esposas, si está primeramente el auto ese que tanto me costó, porque ojo que si pasáis por el lado de él, y aunque sea la mujer tu amada, te lo rayó, olvídate, se te olvida que fue tu amada. Yo no sé, pero tú tienes que comenzar a poner a ese nivel tu amor. A ti te digo que estáis celebrando el Día del Amor, por favor, suelta el chocolate, suelta el ramo de flores, la invitación, y comienza a enfocarte en algo que no es popular, en algo que no está de moda, en algo que tiene que ver con el corazón. Y Jesús, de la misma manera que enfrentó a Pedro, hoy día te enfrenta a ti para tener que hablarte de ese amor. Si estuviera frente tuyo esa mujer o ese hombre a quien dices amar, y junto a ti ese detector de mentiras, preguntándote, ¿me amas? Si Jesús estuviera hoy día frente a ti, como estoy ahí en la cámara hoy día, preguntándote, ¿me amas? ¿Qué le respondería? Segunda evidencia. La segunda evidencia para tener que saber si ese amor es verdadero es que ese amor tiene que ser un amor que sirve. ¿Sí? Los versículos 15, 16 y 17 dicen frases como: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En cada pregunta, en las tres preguntas que Pedro respondió diciendo, tú sabes que te amo, siempre hubo una indicación, una acción que le invitaba a hacer: apacienta y pastorea. Aquí hay un detalle muy importante y quiero resaltarlo. Cuando Jesús le dice a Pedro si lo amaba, él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, y le dice, apacienta, ¿qué? Mis corderos. Lo primero que señala es el cordero y después la oveja. Y no quise pasar por alto esto, y aquí un paréntesis de hermenéutica para aquellos que estudian teología o saben un poquito de teología. Y quiero poder explicar esta y hacer una pequeña exégesis de este texto o de estos textos. Lo primero que aparece es Jesús diciéndole, perfecto, si me amas, apacienta mis corderos. Y segundo, cuando le vuelve a responder, perfecto, si me amas, pastorea mis ovejas. Lo primero es el cordero, importante porque al cordero se le apacienta, no se le pastorea. Apacentar es alimentar, no disciplinar. Y pareciera ser, cuando veía esto, pareciera ser todo lo contrario. Sobre todo los líderes cristianos. A los jóvenes hay que darle duro nomás. Disciplina, disciplina. Los padres, y ojo, aquí un liderazgo
Un regalito para aquellos que lideran sus casas. Papá, usted ama a sus hijos, apaciéntelo. A la primera respuesta, el primer desafío, apacentar. Lo primero que Pedro tenía que aprender no era disciplinar a un cordero, sino que apacentarlo, cuidarlo, alimentarlo. Pastor, líderes, a los jóvenes se les alimenta. A los jóvenes se cuidan. Ya sean en edad física o que estén llegando al cristianismo, pero no se les disciplina. ¿Sabe a quién se disciplina? Que la palabra aquí es pastorear, es a las ovejas. Ahora, ¿por qué? Porque el cordero sigue naturalmente a las ovejas. Por ello son las ovejas mayores las que deben ser disciplinadas o pastoreadas, porque el corderito va a seguir a la oveja. Y si usted se logra dar cuenta de esto, lo que Jesús hace es progresivo y en orden. Le está enseñando lo importante que más tarde Pedro iba a tener que entender y más tarde hacer. Y esto es ser pastor, ser líder. Eso es lo que siempre Jesús quiso con Pedro y había fallado en la mitad de su carrera. Él falló, pero de manera profunda, tremenda. Pero lo estaba queriendo reivindicar. ¿De qué manera? Con un diálogo sincero y teniendo que restaurar una mentalidad, un espíritu que había sido dañado. Gente que hoy día simplemente vive un evangelio demasiado explosivo, pero sensacionalista. Con títulos que quieren marcar una iglesia o con palabras. No, yo conozco a Dios. Y usted habla un poco con él, no tiene idea de Dios. No tiene idea de Dios. Pedro tenía que reivindicarse y para esto Jesús tenía que prepararlo. Y si usted hoy día está mal, no tiene que tener un amor que sirve. No existe tal. Y qué importante es ver en este diálogo que Jesús le invita a servir, a alimentar, a disciplinar, a ayudar. Esto no tiene que ver con una sola persona. Y quiero volver a decirte, si estás enamorado, o encontraste la mujer de tu vida, o estás compartiendo con el hombre de tu vida, hay algo que tú tienes que comprender y aceptar hoy día en esa relación. Y es que tienes que saber que mañana, hoy día y siempre, tendrás que servir. ¿Y servir a quién? A mí, no al que está a tu lado. Por eso es que hoy día se han levantado movimientos liberalistas y cargados de odios, de rencor y de diferencias, como el feminismo, como el machismo, un individualismo que hoy día ha querido separar una sociedad, pero no es el diseño de Dios. El problema nace aquí, no se aman, no tienen el amor de Dios. Y por eso es que hay chicas que obviamente que han crecido en una familia en donde un padre con su madre son separados. ¿Y qué le dice esa madre a su hija? Tú ya viste ya lo que hizo tu papá conmigo, ten mucho cuidado, así que ten cuidado con él. Tú no caigas, no seas tonta, no te casís. Y empieza a ver todo aquello que está contra Dios y se empieza a levantar estos monumentos, estos pseudos cristianos dentro de las iglesias, con pensamientos tan liberales, tan reformados que van contra la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca se han enamorado, porque no están dispuestos a servirle al otro, no están dispuestos ni siquiera a ser madres. Hay personas hoy día que simplemente tienen la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque no quieren nada con nosotros, no quieren nada con los hombres, nada. Por eso es que hoy día usted entra en un hogar, muchos matrimonios contemporáneos hoy día, cuentas corrientes separadas. No, ¿por qué? Porque hay un tipo machista que él puede tener así los bolsillos de lleno, se da todo lo gusta, la cuenta corriente que casi se le revienta, y su mujer con 10 lucas en los bolsillos, o con 5 lucas, o con nada. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Pedirle por favor. Mi amor, ¿sabe? Tengo que ir al súper. Oye, si fuiste el otro día nomás. Te pasé 60 lucas. Ah, como que tremendo plata. Te pasé 100 lucas. ¿Y qué si fueran 500? Aprenda algo. El verdadero amor sirve. Si usted dice, te amo, ayude.
Si usted dice te amo, estás diciendo estoy dispuesto a servirte, en las buenas y en las malas. Pero no después, que poco menos que hay que sacarle los calcetines de los pies. Servir. No hay más grande ni más chico. Este Pedro empezó a ser bajado por Jesús. Aquí no existe que el hombre es más que la mujer. No, mi amigo. Usted está muy equivocado si está pensando así. Mujeres tampoco se pasan rollos pensando que el amor pasa por eso. Comienza a morir. Y comienza a aprender en este día de San Valentín de que ese amor, si es genuino, si es real, si es de Dios, si es bíblico, si es verdadero, tiene que servir. Tercera evidencia de un amor verdadero es que este amor debe amar hasta la muerte. ¿Dijo amén alguien que se haya casado alguna vez en el altar a la frase hasta que la muerte los separe? Si usted dijo amén, o repitió lo que el curita le dijo que repitiera, o lo que el pastor dijo que repitiera, hasta la muerte, hasta la muerte. Es impresionante que simbólicamente en este relato, que puede estar alejado completamente del erotismo, del concepto matrimonial, vemos a Jesús tocando la palabra amor con un nivel, con un grado de entrega que dice la evidencia pura de que alguien ama verdaderamente. Es que era como escuchar a Jesús diciéndome: Moisés, dile a esa gente que hoy día se va a abrazar, que se va a besar, que va a hacer sorpresas, que se va a darse regalos, que se va a decir que se aman. Diles que el amor es hasta la muerte. Dile que no es como ir al mall y comprar una prenda y te quiero y te tengo, me acuesto contigo y más tarde tengo hijos y después me olvido. Dile que esto es hasta la muerte. Y no que cuando ya se caen las pechuguitas, que se le cae el pompi o que nos ponemos más viejos empezamos a mirar a del lado porque es más joven, porque es mejor, o que aquí, que allá, y que esto, que lo otro, que la discusión, que la plata, que el auto, que el niño y todas aquellas cosas. El amor, dile que es hasta la muerte. Jesús preparó a este Pedro y lo enfrentó para decirle por tercera vez: ¿me amas? Y quiero detenerme aquí para darte otro misterio teológico. Existen tres términos que la filosofía describe la palabra amor en el griego, que es el amor eros, el ágape y el filio. Aquí no está el eros, porque el eros es del amor hacia una pareja matrimonial y que tiene que ver con la sensualidad. Y no quise tomar ese que podría haber ido al libro de los Cantares. Aquí hay un cuadro de discusión con el amor ágape y el amor filio. El amor filio es el amor hacia los amigos, ese amor un poco más liviano en el concepto de la intensidad del amor que muchos conocen. Es un amor entre el padre al hijo, entre el hijo al padre, entre los amigos. Y aquí estaba el otro amor en discusión, que era el amor ágape, que es el amor hacia Dios. Y Jesús, cuando comienza a tener este diálogo, le está diciendo a Simón Pedro: Pedro, ¿me quieres? Y eso es lo que le estaba diciendo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Lo que Pedro sentía era un cariño y no un amor el que Jesús le estaba exigiendo, un amor supremo, un amor hasta la muerte. Cuando Pedro se entristece es porque es descubierto ese amor, que era un amor no hasta la muerte, en ese instante. Y tenía que reivindicarse, volver a sentir de que el amor que un día sintió por Dios era el mismo, y tenía que asegurárselo a aquel que se lo estaba preguntando. Y por eso es que el versículo 18 le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. El versículo 19 nos explica el 18 diciendo: esto dijo, escúcheme bien,
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, señaló: ahora sígueme. Aquí hay algo sumamente importante. Usted podrá decirle a la persona, o se lo ha dicho, que lo ama el día de hoy. Y es más, yo hoy día lo invito a que le pueda decir a su esposa: mi amor, te amo. Usted le puede decir a su esposa: mi amor, te amo. Si tiene su novia, dígale que la ama. Y si está viendo hoy día esta enseñanza, nunca más volverá a sonar de la misma manera, ni te atreverás a usar el término amor, amar, de la misma manera que lo venías haciendo. ¿Sí? Como una pelota de ping-pong. ¿Te topaste con otra? Hola, mi amor. Y te crees galán con todo, con todas. Yo me he topado con chicos que han amado como a 10 personas. ¿Cómo puede ser eso, digo yo? Me he topado con algunas chiquitas por ahí también que son medias diablillas y han amado como a 15 y van por el 16. Chorra, que aman a varios. No falta el más osado, casado, y también le dijo a otra que la amaba. O sea, casado con hijo y más encima está amando a otra. ¿Cómo puede ser eso? Si la muerte que vemos aquí, este Pedro tiene una experiencia del amor con Jesucristo, que ya voy a explicar por qué. ¿Por qué Jesucristo? ¿Qué tiene que ver? Ay, que seguramente que éramos homosexuales. No, no es así. La homosexualidad no está explícita aquí. Lo que hay es un amor genuino, verdadero. Y está siendo puesto a prueba. Y dice que este amor verdadero hasta la muerte. Y Pedro le recuerda, le dice: Jesús, cuando eras joven, cuando hacías todo lo que querías, ibas a donde querías, pero llegará un día. Y le comienza a profetizar algo que fue absolutamente una realidad. ¿Sabe cuál fue? Pedro sufrió la persecución de Nerón. Cuando todos los cristianos en la arena del circo romano, con sus hijos en brazos, eran tirados y el circo romano lleno, le soltaban leones a esos cristianos que decidieron amar a Jesús, amarlo hasta la muerte. Cuenta el historiador Josefo de que cuando un león se lanzaba contra los brazos, contra la vida de una de esas mujeres con su niño en brazos, la madre soltaba al hijo y se la tiraba a su compañera, mientras el león devoraba a esa madre para salvar al niño. Pero esa era una mala práctica, porque finalmente todos eran devorados por esos leones, simplemente por amar a Jesús. En muchas ocasiones cuenta la historia, que es real, que esos cristianos caían de rodillas en la arena y comenzaban a cantar himnos mientras eran devorados por leones. ¿Sabe por qué? Por amor. Este Pedro, cuando fue vuelto a ser enfrentado por la ley romana, diciéndole: tú te quedas callado y dejas de predicar a ese Jesucristo, o si no serás crucificado como él, el mismo que un día tuvo la horrenda oportunidad de negarlo, le dijo: aquí estoy. Y cuando lo tomaron preso para tener que crucificar a este Pedro, que estaba teniendo un diálogo sincero con Jesús, él tuvo una nueva oportunidad para demostrar que Jesús lo amaba con todas sus fuerzas. ¿Sabe cuál fue? Irse a la cruz. Llega a la cruz, lo van a crucificar como el maestro. Y él dice: no, pare. No, dijo, no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Todos los romanos se miraron y ¿qué quiere entonces? Boca abajo. Josefo dice de que su boca era como un raudal de agua por donde salía su sangre mientras era golpeado y crucificado por amor al maestro. Este pasaje habla anticipadamente de que así iba a glorificar a Dios. ¿Por qué he querido tocar este pasaje? Porque Jesús dice en el libro de Efesios por medio del apóstol Pablo, en el capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el amor que usted siempre ha tenido como concepto del amor. A maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es la ordenanza. ¿Cómo? Así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo tengo que amar? Como Cristo. Este Cristo que le enseñó a Pedro cómo se amaba. Si usted quiere amar, el verdadero amor llega al matrimonio, no a la cama, al matrimonio. Porque Jesús así ama a la iglesia, como el marido ama a su esposa. ¿Entendió la analogía? ¿Verdad? Entonces, Jesús es el mejor ejemplo del amor de pareja, del matrimonio. Y este amor eros no puede llegar a su término si no hay amor. Entonces, cuando yo pensaba y decía, ¿cómo le explico a la gente que amar es mucho más que un 14 de febrero? Y reitero que amar es más que un beso, es más que la prueba de amor, es más que sexo. Que amar no tiene que ver con unos cuantos peces que distraen ese amor de alguien. Que el amor es Cristo mismo. Y hacía vida en mí, Primera de Juan, este mismo Juan que escribe este evangelio, más tarde escribe unas cartas explicando sobre este amor porque él ahora lo entendía, porque había tenido la mejor prueba, el mejor diálogo junto al maestro de lo que era el amor, y lo entendió, lo comprendió, lo aprendió. Y más tarde escribe las cartas de Juan diciendo en 1 Juan 4:8, un clásico de los versículos de mi vida que toda la iglesia de Sion se lo sabe ya, y los jóvenes sobre todo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿En qué cabeza le cae a alguien decir, hola mi amor, te amo, si no ha conocido a Dios? ¿Usted es de aquellos que hoy día usa el término amar y no conoce a Dios? ¿Cómo es eso? Yo no le creo. Le tengo una orden dada a mi hija que no le crea nunca a nadie que se haya convertido de que verdaderamente le ama. Es mentira. Si no conoce a Dios, no conoce el amor. Este Juan que escribe la historia de Pedro, lo entendió. Estuvo ahí. Juan es protagonista de esa escena, vio todo. De hecho, el capítulo 21 lo lee usted todo. Venía siguiendo los de atrás a Pedro con Jesús. Lo venía siguiendo. Y de hecho Pedro dice, ¿y qué es de este? De Juan. Aquí atrás, escribiendo toda la escena de lo que iba viendo. Así, tal cual. Lea el capítulo 21 de Juan, el último capítulo de Juan, y se va a dar cuenta que este no era un sapo, que este estaba dejando una evidencia para que usted hoy día no se pase rollo diciéndole a alguien que lo ama si no ha conocido a Dios. No puedo dejar de regalarte el gran poema del amor. 1 Corintios 13, que nos entrega una lista hermosa de lo que es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladar en los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, escúcheme, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. No se acueste con su polola antes de casarse, espere. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si hay
hay alguien que está empezando a terminar una relación hoy día, nunca no. Si alguna vez a usted le dijeron, ya no te amo, nunca te amaron. Así de simple, porque el amor nunca deja de ser. Yo te invito hoy día a conocer a Jesús. De la única manera que amarás el matrimonio y soñarás con una vida exitosa en el amor. Te invito a conocer a Jesús, a aquel que hoy día está frente tuyo para preguntarte, ¿me amas? Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.